Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están en sintonía de su programa La Biblia Dice? Quien habla para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Hechos 8:36 al 39. Dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? La palabra eunuco, pues en la historia antigua oriental, es un hombre castrado que se desempeñaba en cargos de ministro o favorito del rey, o en ocasiones eran hombres esclavos. Felipe le dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces vemos que siempre cuando una persona va a ser bautizada, es por eso que se pronuncia este credo, pues: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Es importante creer que Jesús es el Hijo de Dios para poder ser bautizado. Por eso es el requisito que primero la persona acepte a Cristo. El bautismo en agua, ese es el tema en el día de hoy. Dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos, bautizándolas a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una orden de Dios. El bautismo es una ordenanza de Dios. Mateo 28:19. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nótese que la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, no dice mas el que no creyere y no fuere bautizado, no, dice nada más mas el que no creyere será condenado, porque es que el que cree pues se bautiza, el que no cree pues no se va a bautizar. Eso lo dice en Marcos 16:15. El significado del bautismo en agua, la palabra bautismo viene de la voz griega baptizo, que significa literalmente sumergir, hundir. El término era usado tanto para referirse a lavamientos como a la actividad de los que se sumergían en tela o lana para teñirla. Entonces, en el Antiguo Testamento el agua siempre ha sido simbolismo de limpieza espiritual. Recuerden que cuando estaban en el Sinaí, Dios iba a dar las tablas de la ley, los mandó a una limpieza espiritual, a que lavaran sus vestidos, a que se bañaran con agua, a que se purificaban. El agua era símbolo de esa purificación, de esa santidad. Entonces, el bautismo en agua es una ordenanza establecida directamente por nuestro Señor Jesucristo. Ya leímos en Mateo y en Marcos. El bautismo es el medio por el cual el creyente confiesa públicamente su fe en Cristo como Señor y Salvador. Es decir, es un acto público de fe. No es cristiano a la secreta. Yo no entiendo cómo una persona que acepta a Cristo, que se dice ser cristiano, no se quiere bautizar. Es decir, no quiere decirle públicamente al mundo que ahora es cristiano. Esa parte no la entiendo. Cuando uno es cristiano, lo primero que quiere hacer es confesarle al mundo que uno es seguidor de Jesucristo, del Cristo de la gloria. Entonces, el paso siguiente es bautizarse. Ahora, el bautismo no es requisito de salvación. Recordemos este hombre que estaba al lado de Jesús. Habían dos. Uno decía: bájate de la cruz, le decía cantidad de cosas a Jesús que eran en forma de burla. El otro le decía: Señor, cállate, nosotros sí merecemos estar aquí, pero este hombre no ha hecho nada. El Señor Jesús tuvo compasión de él y dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Seguramente él, probablemente, como era un delincuente, él sí era un delincuente, y él sí había cometido de cuánta clase de delito, por eso estaba ahí siendo crucificado. Él seguramente ni era seguidor de Jesucristo, ni era tampoco devoto a las leyes judías en ese tiempo, y seguramente no se había bautizado, ni seguramente tampoco
se había bautizado en el bautismo de Juan. Pero aunque la Biblia no nos aclara eso, pero entonces ahí nos damos cuenta de que no es requisito de salvación. El Señor Jesucristo lo salvó. Si hubiera sido requisito de salvación, entonces el Señor Jesucristo le hubiera dicho, bueno, hoy estará conmigo en el paraíso si logras bajarte y bautizarte. No, el Señor enseguida le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No necesito ser bautizado para ser salvo. Sin embargo, nosotros que no tenemos ninguna condición de esa, que no estamos en una cruz, que no estamos a punto de morir, que no estamos al lado de Jesús, entonces en nosotros que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, pues debemos dar ese paso de fe, debemos decirle públicamente a todas las personas del mundo que somos cristianos. Yo no entiendo por qué no se quieren bautizar. Si ya son cristianos, lo que sigue es bautizarse, es ponerse la camiseta, es decir, bueno, ya yo estaba entrenando, ya me metí al equipo, bueno, ahora quiero jugar el partido y voy a ponerme la camiseta, que es el bautismo, es el rito simbólico, es como dice el pastor Orencio Benítez de la Iglesia Bautista Oret, es una escena en 3 actos: renuncia, sepultura y resurrección, muerte al pecado y resurrección para una nueva vida en Cristo. El rito del bautismo es el paso inicial mediante el cual el recién convertido es aceptado como miembro de la iglesia local. Es decir, muchas iglesias, para ser aceptado dentro de la iglesia bueno, dentro de la iglesia del Señor en general, cuando tú aceptas a Cristo ya eres cristiano, ¿cierto? Pero para pertenecer a dicha iglesia, el bautismo siempre es requisito para pertenecer a esa iglesia local. Entonces lo que hacen es hacer un curso previo antes del bautismo para que entienda el simbolismo, el rito, pues la ordenanza, y entonces usted después efectúe ese bautismo. Entonces el acto del bautismo es un símbolo, de que morimos para el pecado y ahora vivimos para Cristo. El acto del bautismo en agua es un símbolo perfecto de muerte, sepultura y resurrección. Es decir, morimos, sepultamos el pecado cuando nos introducen en el agua y resucitamos ya como una nueva vida en Cristo Jesús, ahora sí para servirle al Señor como es debido. Algunas iglesias no permiten que sus miembros ejerzan algunos liderazgos dentro de la iglesia si no se han bautizado. Es decir, es requisito de el servicio en la iglesia el bautismo. Entonces, volvemos y decimos, el bautismo es muerte, sepultura y resurrección en una nueva vida en Cristo. Es decir, una escena en 3 actos, como decía el pastor: renuncia, sepultura y resurrección a una vida nueva. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El bautismo, en el bautismo hay también un simbolismo de lavamiento, de limpieza espiritual, que se efectúa en el creyente por la aplicación de la sangre de Cristo. Es decir, en la antigüedad Dios mandaba a la gente, a los judíos, a los israelitas, los mandaba a purificarse, a bañarse, a lavar sus vestiduras con agua. Y ahora nosotros nos limpiamos, nos lavamos y lavamos nuestras vestiduras con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo es quien nos limpia, es quien nos purifica. Es además una demostración externa del sometimiento del creyente al dominio de Cristo como Señor de su vida. Es decir, cuando yo digo en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, yo estoy diciendo que el Señor Jesucristo es mi Rey y yo soy su esclavo. Yo paso de ser de esclavo del pecado, de esclavo de Satanás, a ser esclavo de Cristo. Entonces el Señor Jesucristo me dice, pero si tú me invitas a tu vida y me sigues y cumples mis mandamientos, ya yo no te llamaré esclavo, sino te trataré, mi tratamiento será mejor.
ahora te voy a tratar como un amigo. Es decir, tú eres mi amigo a pesar de que te sometes a mí como mi esclavo, tú ahora eres mi amigo. Y yo a mi amigo le revelo todas las cosas, es decir, nos revela su palabra. Entonces, es una demostración externa del sometimiento del creyente al dominio de Cristo como Señor de su vida. Eso lo dice en Hechos 2:38. Entonces, el bautismo es una manera de hacer una confesión pública de pecado, es decir, reconocer que somos pecadores. Yo no puedo aceptar a Cristo si yo primero no reconozco que soy un pecador, porque habrán personas que dirán, yo no necesito de Cristo, yo no necesito de Dios, yo no soy pecador. Bueno, si hay alguna persona que pueda decir eso, que pueda decir que no pueda reconocer que es pecador, porque todos somos pecadores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestra condición de pecado. Es decir, yo soy un pecador, reconocer ante los hombres y ante Dios que soy un pecador. Porque la Biblia dice que el que no lo confiesa delante de los hombres, pues el Padre Él tampoco nos confesará delante del Padre en el cielo. Entonces debemos hacerlo ante los hombres también y ante Dios, confesar públicamente que somos pecadores. ¿Y cómo lo hacemos? En ese acto público de fe que es el bautismo. Ahí nosotros decimos, confesamos, Señor, yo soy un pecador, pero ahora ese pecado lo sepulto, lo mato, y entonces ahora nace un nuevo hombre, una nueva criatura, un nuevo hijo de Dios que viene limpio por la sangre del Cordero, ese Cordero que viene del redil de Israel, como el Cordero de Pascua que quita el pecado del mundo. De los rediles de Israel viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, el bautismo es una manera de hacer confesión pública de nuestros pecados. No puedo ser cristiano a la secreta, no puedo ser cristiano escondiendo la Biblia, no puedo ser cristiano que nadie sepa que yo soy cristiano. No, por el contrario, yo debo mostrar al mundo mi fe, yo debo mostrar al mundo que yo ahora soy cristiano, una nueva criatura, que he sepultado todo el pecado y todo lo que hay en el mundo y todos sus deseos, y ahora vivo para Cristo, y ahora soy esclavo de Cristo, pero aunque soy esclavo de Cristo, Él me considera su amigo, también hijo de Dios. Por medio del bautismo se simboliza también la lealtad a Dios. Es decir, si ya yo soy cristiano, no veo por qué no deba bautizarme. Eso lo dice Mateo 28:20. No veo por qué no tengo que bautizarme si ya yo soy cristiano. Hay personas que empiezan a darle vueltas al asunto. Hermanos, ¿cuándo te vas a bautizar? No, yo todavía no estoy preparado. Ay, pero ¿qué necesitas? Vemos lo que dijo el eunuco, el castrado, el siervo que estaba ahí con Felipe. Él dijo, ¿qué impide que sea bautizado? Y él solamente le dijo, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Punto, caso cerrado. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, inmediatamente usted es candidato para ser bautizado. Ese es lo único requisito, creer en Jesucristo. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree en presente, no crea, porque algunos dicen crea, es cree en presente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, debemos conocer a Jesús, debemos conocerlo en su palabra, a través de la Biblia. Entonces lo aceptamos como Señor y Salvador. Él perdona todos nuestros pecados. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Entonces, es necesario hacer la confesión pública, aceptar, como decía un predicador, los alcohólicos. Lo primero que le dice esas personas que están en Alcohólicos Anónimos, lo primero que le preguntan o le dicen que acepte que es un alcohólico. O sea, primero tiene que aceptar que es un alcohólico para poder empezar entonces a restaurar su vida y hacerle los tratamientos para que deje el alcohol. Entonces lo mismo es acá. Primero debemos aceptar que somos pecadores, debemos reconocer que hemos pecado contra el cielo, contra Dios, contra todo el mundo y que hemos hecho lo malo. Entonces, cuando hacemos eso, somos humildes, reconocemos, nos humillamos ante Dios, entonces Él nos perdona, aceptamos a Cristo en nuestros corazones y entonces ya estamos listos para ponernos la camiseta para hacer el acto público de fe, que es bautizarnos, Así que no ponga trabas al bautismo. Si usted ya es creyente, hágale porque el Señor Jesucristo quiere que usted siga avanzando. El bautismo es una expresión externa de la experiencia salvadora en lo interno del ser humano. Eso lo dice Romanos 6, del 3 al 11, y Colosenses 2. Colosenses 2:12. Entonces, ¿en qué consiste el bautismo? Pues el bautismo consiste en sumergir en agua a toda la persona que confiese que haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso lo dice Hechos 8:37. Es decir, como decía el pastor, es una escena en 3 actos: renuncia, sepultura y resurrección. Entonces, usted muere el pecado, vive para Cristo, pero es necesario que sumerja todo ese pecado y lo eche a lo más profundo del mar o del río, del agua, porque solamente el requisito es que haya agua, y usted lo sumerja ahí para que entonces ya lo que salga de ahí es una nueva criatura, un nuevo cristiano, un nuevo nacimiento, un hijo de Dios que ahora es esclavo de Cristo, pero Jesucristo no le llama esclavo, sino que le dice, ahora tú eres mi amigo, porque me he dado cuenta que no solo me aceptaste en tu corazón, sino que ahora le dices al mundo que me amas y que quieres seguirme y que quieres proyectar mi amor a todo el mundo. Entonces, la ordenanza del bautismo en agua debe ser administrada por un líder ordenado, que cumpla con los requisitos para poder bautizar. Normalmente un líder de la iglesia, un pastor. Sin embargo, hay ocasiones donde los líderes de la iglesia invitan a otras personas que les ayuden, a otros líderes que les ayuden, que no son el líder principal, que les ayuden en el bautismo. Eso lo decide el líder principal. Los que deben ser bautizados todas las personas que hayan experimentado un verdadero arrepentimiento de sus pecados. Hechos 2:38. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es muerte. Cuando yo entiendo eso, entonces también entiendo el amor de Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, la verdad de Juan 8:32 es que ahora nosotros somos hijos de Dios. Aceptamos que somos pecadores, nos bautizamos y empezamos entonces a servir a Dios con amor, con fidelidad, con temor y temblor. El bautismo en agua debe ser administrado entonces, el bautismo en agua debe ser administrado a todos los que hayan confesado sus pecados
delante de Dios. Juan 1:9. En este paso de obediencia es las personas que creen en Jesucristo deben hacer este paso de obediencia. Vuelvo y repito, o sea, si ya tú eres creyente, no podemos darle trabas a la orden de Dios, que es que te bautices. Dice, por lo tanto, ir y hacer discípulos bautizando, es decir, es una orden de Jesucristo, de Dios, que nos bauticemos, así como en el antiguo pacto se hacían limpieza, se lavaban con agua, absolución de manos, se bañaban, se lavaban sus vestiduras. Ahora nosotros lo hacemos con el simbolismo del bautismo, y somos lavados no por el agua con que nos bautizamos, somos lavados por la sangre del Cordero que viene de los rediles del Edén, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de la Pascua. Este paso de obediencia es para personas que creen en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Marcos 16, 15, 16 y Hechos 8:37. Debe bautizarse todos los que quieran dar testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 1:8. Pero repito, yo no entiendo cómo una persona acepta a Cristo y no quiera dar su testimonio público de fe. Ahí puedo poner en duda su conversión, porque sin embargo hay casos donde hay personas que dicen, no, todavía no me siento preparado, todavía no. Bueno, listo, se entiende, se comprende, y eso se le deja al ministro, al pastor, al líder que maneje esa situación. Pero para mi concepto, una persona que recibe a Cristo, el primer deseo que debe tener en su corazón es seguir avanzando, y ese seguir avanzando implica bautizarse para empezar a desarrollar un ministerio dentro de la iglesia, el ministerio que Dios le entregue, porque Dios a todos les entrega servicios dentro de la iglesia. Si usted no sabe qué hacer dentro de la iglesia, bueno, pídele a Dios, Señor, qué hago dentro de la iglesia. Y si no sabe hacer nada que pueda ejercer dentro de la iglesia, bueno, está barrer, limpiar las bancas, acomodar, todo eso es servicio en la obra del Señor, y no quedará sin recompensa. Llevarle el agua al predicador, al líder, todo eso es servicio a Dios. Se debe llevar a las aguas del bautismo a los creyentes que hayan sido instruidos en la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Bueno, eso es una norma de las iglesias, pues, que primero hacen un curso pre-bautismo donde a la persona le afirman los conocimientos de lo que es el bautismo, lo que es ese acto simbólico, lo que es ese ritual, esa ordenanza, para que la persona no haga el acto del bautismo sin conocer en realidad qué es el bautismo. Es decir, debe saber, debe conocer, a pesar de que haya aceptado a Cristo, bueno, debe hacérsele la explicación, así como Felipe le explicó pues al eunuco y le dijo, bueno, ven y yo te bautizo. El eunuco no sabía que para bautizarse tenía que creer en Jesucristo. Entonces Felipe tuvo que explicar. Entonces lo mismo pasa con el creyente. El creyente no sabe, cuando está nuevo, no entiende mucho acerca de lo que es el bautismo. Entonces él explica, y después el creyente pues toma la decisión. Es una decisión voluntaria, es decir, no se puede obligar a la gente a que se bautice. Sin embargo, no se entiende como una persona que haya aceptado a Cristo no quiera bautizarse. Eso es raro, eso es extraño. Si tú aceptas a Cristo y ya tú eres un hijo de Dios, has nacido de nuevo, lo más lógico es que te bautices. La forma del bautismo en agua, pues, por inmersión, la forma más apegada a las enseñanzas de las Escrituras. Sin embargo, hay religiones que practican otro tipo de bautizo. Pero estamos hablando del bíblico. Este programa se llama La Biblia Dice, y solo nos apegamos a lo que dice la Biblia. Pues Juan bautizó en agua para arrepentimiento. Juan fue
el primero que empezó a bautizar en agua, digamos así, en lo que es el ministerio de Jesús. Bautizó a Jesús. Y Juan le dice a Jesús, yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias, ni siquiera de ser tu siervo, tu servidor. No soy digno y tú vienes a mí para que, como si yo fuera el ministro de Dios, o como si yo fuera mayor que tú, a que te bautice. Entonces Jesús dijo, no, es necesario que se cumplan todos los requisitos que el Señor pide para servirle. Entonces, bueno, eso mismo, si Jesús se bautizó, pues nosotros nos bautizamos. Es así de sencillo. Si el Señor Jesucristo dijo, deja porque es necesario que se cumpla toda justicia, que se cumpla toda orden de Dios, bueno, entonces nosotros también cumplimos la orden de Dios. Entonces, eso está en Mateo 3:16, Juan 3:22, 23, Hechos 8, 36, 38 y Romanos 6:4. Entonces, ¿qué sucedió en el bautismo de Jesús? Dice la palabra de Dios que, bueno, no quería Juan bautizarlo, pero al fin pues obedeció a Dios, obedeció a Jesús y lo bautizó. Dice la Biblia que se abrieron los cielos. Se abrieron los cielos. Mire qué maravilloso. Y una voz del cielo le dijo, este es mi Hijo amado, que ahí vemos la Trinidad, ¿cierto?, de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, pues síganlo, obedezcan, escuchen sus palabras. Por otra parte, una paloma reposó sobre Jesús, simbolizando al Espíritu Santo. Yo siempre lo he dicho, eso no quiere decir que ahora las palomas son el Espíritu Santo. No, ese fue el símbolo en ese momento del Espíritu Santo, por ser la paloma un animal manso, humilde. Entonces, el Espíritu Santo reposó sobre Jesús. Y qué hermoso que cuando nosotros vayamos a hacer ese acto público de fe, ese bautismo, creamos en nuestros corazones que también va a suceder eso, que también se van a abrir los cielos para nosotros, que el Espíritu Santo va a descender sobre nosotros en forma de la forma que el Señor quiera, y que vamos a estar ahí conjuntamente unidos con la Trinidad de Dios. Entonces el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dijo, que Él nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. De hecho, en el libro de Hechos dice la Biblia que el Señor Jesucristo les dijo, esperen la promesa del Espíritu Santo. Juan bautizó en agua, Jesús no bautizó a nadie, fueron los discípulos de Jesús quienes bautizaron. Y Él nos prometió, nos dio la promesa, nos pidió que esperáramos la promesa del Espíritu Santo, que Él nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, y nos iba a dar poder para ministrar a las naciones. Los discípulos no tenían poder de Dios en el momento porque no habían recibido la promesa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo reposaba solamente sobre los profetas. El último profeta fue Jesucristo. De ahí subió al cielo y descendió el Espíritu Santo, ahora sí, sobre toda carne, porque en el Antiguo Testamento solamente reposaba sobre los profetas. Entonces, el Juan bautizaba en agua para el arrepentimiento de nuestros pecados. El Señor Jesucristo ahora nos bautiza en Espíritu Santo y fuego. Se abren los cielos y el Espíritu Santo desciende sobre nosotros cuando nosotros damos ese paso de acto de fe de bautizarlo. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.